Bueno, pues empezamos, si os parece. Bueno, soy Xavier Tajas, investigador de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Biomedicina. Nos conocemos prácticamente todos los que estamos aquí, hay caras nuevas, y es un placer y un momento muy importante del año también estar aquí con vosotros y poder explicaros un poco los retos que tenemos, la ilusión que tenemos en los pequeños descubrimientos que podemos hacer. Esa parte también a veces un poco de frustración, ¿no?, que tenemos todos en nuestros respectivos trabajos. A nosotros nos pesa tal vez un poco más porque cuando no puedes entregar un diagnóstico funcional a una familia que lleva 1 año o 2 años esperando, nos llamamos con Mireia y decimos, hostia, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Eso es realmente nuestra máxima preocupación a nivel, digamos, profesional, pero también una parte personal, ¿no? Entonces, siempre que llegamos aquí, hacemos un poco de balance. Creo que no tendré tiempo. He empezado ahí sin enseñarnos. ¿Sí? Ya te he colgado. Vale. Y hacemos un poco de balance, ¿no? De, oye, ¿qué hemos hecho? Tenemos que echar cuentas y explicar porque hemos estado trabajando mucho. Y luego lo miras y dices, hostia, sí, hay cosas muy buenas y otras que dices, hostia, podríamos haber ido un poco más rápido. Pero siempre hay justificantes, ¿sí? Y os los iré explicando. Ha sido, en resumen, empiezo por el resumen, ha sido un muy buen año. Esto, lo primero. Hemos avanzado mucho. Toda la parte computacional que os ha hablado Mireia es un avance espectacular. O sea, imaginaros de tener ese mapa, ¿no?, del receptor NMDA con unos puntos discretos donde se ven mutaciones. Claro, los que llegasteis aquí hace 5 años y estábamos en Negreira, ¿no?, que estábamos diciendo, tenemos la nueva anotación. Ahí habían 10 anotaciones hechas. A día de hoy hay centenares que ya están hechas, entonces es mucho más rápido. Y esto nos permite ya no ir tan al detalle de todas esas mutaciones, sino ya centrarnos en algunas que se habían quedado un poco en el cajón desastre, ¿no? Un poco ahí como aparcadas, estas que llamamos huérfanas, el C-terminal y las complejas, porque decíamos, es que no nos da el tiempo, si tenemos que estudiar una de estas, no estudiaré 10 de las otras. Entonces, bueno, fue como una especie de priorización que se hizo en ese momento con el desconocimiento que teníamos también y optamos por esta vía, pero ahora ya hay muchísima más información y esto nos permite avanzar mucho más rápido a nivel computacional. Luego a nivel de tratamientos también, pues enseñaré resultados. Es que esto es como un spoiler así, no bestia de mi charla, pero tratamientos a nivel avanzado y lo veréis en los que existen y en los que estamos ya diseñando. Y sin más preámbulo ya, bueno, haceros la invitación, esto ya lo he dicho creo, pero lo reitero, que nos encanta estar aquí. Empezamos, esta me la salto directa, ¿sí? La fisiología nosotros, Mireia está hablando y me pongo de pie y me paseo. Ha estado hablando de los genes green, los receptores, y nos hemos quedado a este estadio, ¿no?, un poco de las espinas, de cómo comunican estas neuronas entre ellas. Y Catalina os ha presentado, ¿no?, estos modelos tridimensionales de los organoides, que sería un paso más cercano a lo que pasa a nivel de redes e incluso de circuitos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos toda esta gradación de nosotros. Nos fijamos muchísimo en el detalle de ese gen, ese aminoácido, cómo cambia una posición de algo infinitesimal reducido, pero siempre guardando esta visión más global de lo que es, en este caso, el cerebro, pero no tan solo el cerebro, sino como individuos somos mucho más que el cerebro, y teniendo pues esta visión más holística del ser humano, de la vida. Esta diapositiva me gusta mucho ponerla porque cuando estudiamos los genes green tenemos esta sensación de que es una constelación de estrellas, como todos, bueno, como vuestros hijos, vuestras hijas, los nuestros, son todo estrellas que brillan, pero estudiar todas y cada una de ellas necesita que te fijes en una, en otra, en otra y en otra. Y ahí está la dificultad de estudiar los genes green. De estas anotaciones funcionales. Es decir, si tuviera una y digo, no, es que esto es como el sol, todo, ya está, ya habíamos resuelto e íbamos solo a por una mutación y un solo tratamiento.
Aquí no, aquí tenemos muchos genes green, bueno, muchos, principalmente 3 que están afectados. Tenemos genes relacionados, ¿no? Los genes GRIA, los GRIC, otros genes que también intervienen en cómo esta galaxia, ¿no? de genes están funcionando. Y dentro de cada uno de estos genes, además, hay muchas posiciones. Esas bolitas rojas que enseñaba Mireia, ¿no? En la estructura, pues hay algunas que son más críticas, más vulnerables a estos cambios y otras que no, que son más neutras y que haya afectación o no, no hay una clínica. En esta diapositiva, pues te enseño. A ver, no sé si alcanza a dar. Bueno, da igual el vídeo. Pero principalmente este era el mapa como estaba inicialmente. Cuando pensamos en receptores NMDA, esto es un poco redundante y pasaré un poco rápido esta diapositiva, pero principalmente los receptores NMDA, sabéis que nuestras neuronas comunican entre ellas mediante un impulso eléctrico. Hay una neurona que sabemos que esto es una neurona y aquí tenemos otra, libera unas moléculas que se llaman neurotransmisores, ¿vale? Entre las cuales está el glutamato, y esta molécula, el glutamato, le dice a la otra neurona, actívate. Y esta la recepciona el glutamato mediante estos receptores NMDA, se abre una compuerta y entra calcio. Y este calcio es el que luego le dirá a la neurona pues que haya una corriente eléctrica, de forma muy resumida. Pues, ¿qué ocurre en greenpatías? Pues que principalmente estos receptores, que son súper importantes, es como la puerta de entrada y salida de una casa, ¿no? O sea, si no se abre esa puerta, no entrará calcio. Y si se abre demasiado, entrará demasiado. Pues es un poco lo que sucede. En condiciones fisiológicas, ¿qué entendemos por fisiología? Fisiología es tener un rango, digamos, normal o fisiológico en el que todo funciona más o menos correctamente. Todos somos distintos, ¿de acuerdo? Nuestros receptores pueden funcionar más o menos de forma parecida, pero hay un rango en el que si yo funciono, imaginaros, en rango de 0 a 100, si estoy entre 20 y 80, no pasa nada, todo bien. Si estoy de 0 a 20, ahí flojea y habrá una patología. O de 80 a 100, lo mismo. Por lo tanto, cuando salgo mucho de este rango es donde hay un problema. Y lo que se intenta hacer a nivel farmacológico es, bueno, pues como comentaba Catarina o como comentaba Mireia, es intentar restablecer este equilibrio, es decir, la estructura, ¿no? Estos receptores presentan mutaciones, no funcionan del todo correctamente. Bueno, no pasa nada, la estructura está un poco disfuncional, pues voy a intentar ponerle una muleta o un tratamiento que corrija este cambio de actividad. Y esto lo hacemos pues de forma lo que se llama personalizada, o la idea es hacerlo de forma personalizada, ya que hay mutaciones que hacen que haya una menor actividad, entonces intentaremos aumentar esa actividad, tipo L-serina o espermidina, y otras que hay demasiada actividad y vamos a intentar poner un freno a ese receptor que funciona demasiado. Vale. De forma muy rápida, esto ya lo habéis visto, ¿no? Principalmente tenemos distintos genes y nosotros queremos buscar distintos tratamientos, pero lo primero de todo era lo que comentábamos, ¿no? La anotación funcional. Esta es la condición sine qua non para proponer un tratamiento a todos y cada uno de los niños green. Aquí tenéis un diagrama de quesitos en el que podéis ver las distintas variantes. Principalmente tenemos un gran porcentaje de las variantes green provocan pérdida de función. Un porcentaje también relativamente importante provoca una ganancia de función. Y luego tenemos todo este conjunto, estas categorías más en lila, en morado, que son lo que llamamos variantes huérfanas. ¿Qué son las huérfanas? Pues son aquellas que de momento no tienen una anotación funcional, pero que la tendrán. Unas son mutaciones que son nuevas, que nos llegan y dicen, oye, mi hijo o mi paciente presenta esta mutación que provoca ganancia, pérdida de función. Y luego hay estas dos categorías, las complejas, esas que es como un híbrido, ¿no? Un poco, que tiene un poco de pérdida de función y otro de ganancia. Y otras son las que afectan un dominio que se llama intracelular, en el que
hasta ahora, o sea, hasta el día de hoy, no había ningún método para caracterizar. Entonces, también, pues gracias a la Asociación Greenpeace Española, también que nos impulsó bueno, de sponsor, ¿no? Para solicitar una ayuda a FEDER y también a GRI Italia, que también nos ha ayudado, hemos podido bueno, pues desarrollar este proyecto y también contratar parcialmente pues, estudiantes que están realizando una labor pues, muy interesante, como os comentaré ahora. Entonces, principalmente os hablaré ahora de estas nuevas anotaciones, ¿sí? Que estamos realizando y también de los nuevos tratamientos. Haré 10 minutitos más, si va bien. Miro al jefe. Bueno, hoy hay dos jefes. Vale. La pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de electrofisiología? Esto es un poco el espacio, el laboratorio donde nos movemos. Es nuestra cueva, un poco, ¿no? Entras ahí y todos son cables, microscopios, micropipetas. Si algún día veis por Barcelona, acercaos al laboratorio, es fantástico. Bueno, no sé, Sandra ha podido venir algún día y, bueno, la gente que por proximidad pues está ahí, no dudéis en venir. Pero principalmente lo que se hace es lo que veis aquí, es tener unas células que expresan ese canal mutado y no le podemos preguntar, oye, ¿qué te pasa? No, le ponemos directamente una pipeta de registro, ya veis que es muy finito, vamos con un micromanipulador, es como si fuera una fecundación in vitro, ¿no? Un poco la misma técnica, digamos, ¿eh? Nos acercamos y miramos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que dependerá de cómo estén estos receptores. Entonces, comparamos lo que pasa en receptores mutados respecto a otras células que tienen los receptores control, sin ningún tipo de mutación. Este proceso principalmente al final nos da lo que llamamos esta firma, este registro, estamos midiendo corrientes, ¿sí? Microcorrientes, ¿eh? Y podemos ver pues, cómo está el canal cuando está cerrado. Cuando se abre, entra calcio, que es, que es como si entrara un chorro de agua, ¿no? Y luego se cierran parcialmente y cuando quitamos, durante este tiempo hemos aplicado el glutamato, es un poco lo que le pasa en la sinapsis, cuando le quitamos el glutamato se cierra. Esto es lo que ocurre, para nosotros es la firma, ¿no? Es decir, es como el DNI de ese receptor. Cuando lo comparamos con otro, que por ejemplo, cuando le aplicamos glutamato estuviera por aquí, ese no tenía corrientes. Y esto es el método estándar que utilizamos cuando los datos, digamos, de esa anotación no existen o los modelos computacionales nos predicen que puede haber cierto cambio, pero necesitamos aún, para ciertas mutaciones, ir al laboratorio y realizar esta tarea que es un poco más laboriosa a nivel temporal. Primer fichaje del año, Laia López. Laia López ya estuvo con nosotros el año pasado haciendo el trabajo final de grado. Ahora está haciendo el máster y seguirá hasta octubre con opciones de pedir beca. Y ella está encargada de hacer una anotación de 10 variantes de pacientes españoles. Esto es principalmente lo que ha estado haciendo. Estos son resultados súper frescos. Hizo la presentación el viernes y todos los resultados, bueno, los ha ido acumulando a lo largo de los últimos 2 meses, pero principalmente ya ha notado 6 nuevas variantes. Ya ha visto, pues, este típico, ¿no? Aquí veríamos lo que sería una traza de un canal control, aquí una que tiene muchísima más actividad, esto sería una de ganancia de función, y algunas que son de pérdida de función. Esto ya nos permite, por este método, disculpad, por este método estándar, pues poder caracterizar e inclusive proponer nuevos tratamientos. No tan solo lo que sería esta anotación, digamos, clásica, ¿no? Que es lo que llevamos haciendo en los últimos años, sino que uno de los retos era desarrollar nuevos métodos para poder anotar esas variantes complejas y también las del extremo C-terminal.
¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues principalmente utilizamos un modelo celular distinto, que es un poco más sofisticado, que es el uso de neuronas corticales o neuronas de hipocampo de ratón. Es parte del trabajo de Alba. Alba está con la financiación de la Maratón TV3 y bueno, está pidiendo becas también. O sea, la proyección es que sea, bueno, futura PhD o estudiante de doctorado. Y la idea es expresar en estos modelos de neuronas las distintas variantes en las cuales no podemos interrogar las células normales. Me he explicado fatal. Tenemos variantes estas que son complejas. Imaginaros, cuando son complejas, yo utilizo una célula estándar, la que os he enseñado antes, y no puedo tener información. Información de decir, funcionará mejor o peor. En cambio, si utilizo otro tipo de modelo celular en estas neuronas, ahí sí que le puedo interrogar y ver si las corrientes en esas neuronas globalmente provocan una pérdida o una ganancia de función. ¿Sí? Y no tan solo esto, sino que además podemos intentar corregir esos defectos viendo si responden de forma preferente a, a una espermina, por ejemplo, o a L-serina, o bien si hay más ganancia de función y por lo tanto podrían responder más al radiprodi. O sea, es utilizar el tratamiento de esas neuronas que expresan el canal mutado para ver si podemos anotarlo de esta manera. Aquí tendríamos... Espérate, falta algo. Aquí veis un poco lo que son a partir de bueno, aquí ya son postnatales de P0, establecemos los cultivos primarios. Estos son los cultivos primarios, un poco, bueno, con la fluorescencia podemos introducir en estas neuronas, cuando ya están más o menos desarrolladas, podemos introducir el gen que queremos saber, ¿no? Esa mutación de Green, para ver, pues primero de todo, cómo se forman estas dendritas, cómo conectan las neuronas entre ellas, y una parte que es la principal es ver pues cómo tienen estas corrientes. Esto, para el público general es muy parecido a los registros que teníamos antes. Técnicamente es muy difícil de conseguir. Hay que tener unos cultivos primarios que sean de muy buena calidad. Se tienen que poder introducir estos genes y además hay que poder hacer estos registros. O sea que esto nos ha llevado pues 3 meses prácticamente tenerlo a punto, pero funciona bien. Vemos resultados, pues aquí no hace falta ser un experto para ver qué pasa en una neurona control que tiene todos estos corrientes excitatorias respecto a una que expresa esta variante que es del C terminal y que no sabíamos nada y no podíamos saber qué pasa, porque esta variante cuando la expresas en otras células no hay ninguna diferencia. Cuando la expresas en neuronas, aquí dices, ostras, pues sí que cae. Esto ha sido, digamos, por la parte del proyecto de anotación funcional de las variantes complejas y de las del C terminal. Y luego entraría ya en la parte más de desarrollo de nuevos tratamientos. Aprovecho un poco la presentación previa de Mireia, os he estado hablando, ¿no? Principalmente, bueno, hemos hablado bastante de la L-serina, de la espermidina, os presentaré algunos resultados y, bueno, sabéis que hay un ensayo clínico en curso también con el radiprodi, pero nosotros, como comentaba Mireia, ¿no? Estos tratamientos pueden ser más o menos eficaces, pero seguro que no, o sea, son mejorables tanto para especificidad como para eficacia. Esta diapositiva yo creo que ya estáis todos bastante familiarizados y ya conocéis bien, ¿no? Un poco en qué consistió el estudio con la L-serina. Partió de un trabajo piloto que publicamos en 2019, bueno, pues con el caso cero. Y posteriormente pasó a ensayo clínico y lo publicamos el año pasado. A día de hoy es el tratamiento, digamos, más de primera línea para los niños Green con pérdida de función. No es el tratamiento
que todos soñaríamos, pero es el tratamiento más eficaz a día de hoy y más seguro. Y esto es importante porque, primero, pues es un tratamiento que anteriormente no habían, y también por la experiencia que nos ha aportado de cómo montar un ensayo clínico, cómo reclutar los pacientes y pues toda esta parte más regulatoria. Utilizando este modelo también, bueno, Mireia os he estado hablando de la estructura, ¿no? de estos receptores y de la búsqueda de nuevos tratamientos. En farmacología digamos, la industria farmacéutica o los investigadores en biomedicina, cuando buscamos nuevos tratamientos, esto es como buscar, pues yo qué sé, un tesoro, ¿no? Tú puedes abrir muchísimos cofres o decir, no, yo tengo... no es una intuición, es decir, yo tengo el conocimiento para pensar que mi hipótesis es que está ahí, es ese cofre que yo veo ahí y no los voy a abrir todos. Entonces, hay distintas estrategias, no hay buenas ni malas estrategias, simplemente son maneras de enfocar, ¿no? y de ajustarse a la realidad de cada laboratorio. Nosotros optamos por la estrategia más in silico y más dirigida respecto al conocimiento de cuál es la estructura de estos receptores y buscar cuáles son las llaves, ¿no? que se encajan con este receptor para poder abrirlo más o abrirlo menos. Esto es un poco lo que estuve haciendo, bueno, un poco no, porque lo que estuve haciendo durante bastante tiempo en Mireia, con tal de identificar pues estas 12 moléculas que, según la bola de cristal que tiene Mireia, que se llama ordenador, es un ordenador muy caro, muy bueno, muy potente y que solo sabe utilizar ella. Y entonces, con estas 12 moléculas que ella identificó, me dijo, Xavi, tienes que probarlas. Dije, vale, bueno, pero esto costaba un poco de tiempo. Entonces, estamos a distintas etapas. La primera de ellas... bueno, aquí podéis ver pues, la espermina. Esto ya pasó a un ensayo clínico piloto. Veis que potenciaba, ¿no? Respecto a una neurona control. Ahora ya conocéis los registros electrofisiológicos. Veis que esta célula que está aquí tiene esta corriente. Cuando se le da espermina, veis que esto aumenta, ¿no? Está potenciando la espermina. Aquí teníamos otro compuesto de estos 12, en el cual vimos que también hacía algo parecido. Esto es interesante porque la espermina no solo actúa sobre los receptores NMDA, también actúa sobre los AMPA. Entonces, bueno, pues igual de cara al futuro, pese a tener la espermina, que puede funcionar bien, o sea, que es un derivado de la espermidina, quizás nos interesará más que tal vez no tenga efectos sobre los receptores AMPA, ¿vale? Eso de un poco la idea es esta, de decir, no nos conformemos con lo que tenemos porque igual podemos afinar un poco más, ya sea por paciente, por diana terapéutica. Sobre la espermina, focalicemos conceptos. La espermina es, digamos, la molécula que se une al receptor NMDA, ¿sí? Pero la espermina, como tal, no se administra a los pacientes, se administra espermidina, ¿de acuerdo? Puede ser un detalle, digamos, para la población general, pero veréis que a veces hablo de espermina y otras de espermidina, ¿de acuerdo? A los pacientes se les administra espermidina. La espermidina, bueno, pues vimos que su metabolito, la espermina, aumentaba la corriente, ¿no? Aquí tendríamos la traza en negro, como es previo al tratamiento, y cuando le administramos espermina, aumenta la corriente. Bien, estaba potenciando los receptores NMDA, que es lo que suponíamos. Luego miramos cómo estaban las neuronas, vimos que también mejoraba, ¿no? esta morfología, esta conectividad de las neuronas. Y por último, bueno, pues se pasó a una prueba en ratones, en este caso, donde mirábamos un poco pues cómo el ratón, bueno, le hacíamos varias pruebas, otro diría una palabra que no se puede pronunciar aquí, varias pruebas que igual no le gustaban mucho. En esta, por ejemplo, tenía que estar en un campo abierto y explorar un objeto nuevo, y vimos que a los ratones que se habían tratado con espermidina durante 2 meses, pues mejoraban, ¿no? esta memoria del objeto antiguo e iban a explorar un objeto nuevo. Esto para los investigadores que trabajamos con ratones, por ejemplo, pues nos permite saber si un ratón recuerda bien y aprende de forma correcta.
y vimos que los ratones Green 2B, pérdida de función, tratados con espermidina, mejoraban. No tan solo en pruebas conductuales, sino también en registros electrofisiológicos de actividad de una región del cerebro que se llama el hipocampo. Y ya finalmente pasamos a la parte más importante, ¿no? Que fue el probar cómo respondían dos niñas, en este caso. Una era de 3 años y la otra era de 14. Y aquí tenéis esta representación donde principalmente, pues, centraré en esta quizás, esto es al inicio del tratamiento, bueno, previo al tratamiento, perdón. Tenemos en este diagrama, se ven, ¿no? se denomina representación en tela de araña, en el cual en cada vértice se representa una skill, una propiedad que son las que podéis ver en el centro de la diapositiva. Comunicación, actividades domésticas, socialización principalmente. Pues bueno, como podéis ver, el área inicial tras el tratamiento se había visto aumentada y esto pues, nos informaba que este tratamiento estaba funcionando de forma correcta en los dos pacientes. Entonces, actualmente, bueno, la espermidina, hablando, ¿no? con algunos de vosotros, también hay más experiencias, pero más experiencias, digamos, discretas y tal vez no cuantificables de una mejoría de niños green españoles, ¿no? que han empezado a tomar espermidina y que están notando que está aportando un beneficio. Pero actualmente, bueno, la doctora García Cazorla junto con Natalia están organizando el ensayo clínico con espermidina para poder cuantificar y tener realmente un registro que valide este tratamiento y que muestre tanto el beneficio como tal vez las limitaciones que pueda tener. Esto es importante a nivel clínico pues, para decir preguntas que han surgido, ¿no? De ¿la espermidina funciona mejor que la L-serina? Bueno, pues lo tendremos que cuantificar en algún momento. O más adelante, ¿podemos imaginar el juntar, combinar distintos tratamientos? Pues estas respuestas las tendremos mediante este ensayo clínico. Y ya por último, los nuevos fármacos que estamos probando. De esta colección de los 12 magníficos, tenemos la espermidina, la espermina que ya está descrita, y tenemos resultados para nosotros, bueno, maravillosos, en los cuales tenemos nuevos moduladores alostéricos positivos, estas llaves que permiten activar más los receptores. Esto lo hemos visto en células digamos, más sencillas, pero también hemos probado algunos de estos nuevos fármacos en neuronas y en estas neuronas hemos visto que hay lo que se llama un modulador alostérico negativo, ¿no? Lo que sería algo parecido al radiprofil, que permite reducir esta actividad. Entonces, por ahí también, pues tanto unos como otros son los que seguiremos investigando para ampliar un poco el abanico, ¿no? de opciones terapéuticas. Y ya termino. Si tengo 5 minutos, ya me he pasado. No. Bueno, ya termino con una visión un poco más de futuro o de lo que no sé, a los científicos nos gusta a veces imaginar, ¿no? Y tener un punto así un poco más visionario. Y la idea es un poco cuando observamos esta estructura. Si pregunto aquí lo que es, pues bueno, seguramente algunos sabréis, pero otros no. Imaginaros, esto se mira a través de un microscopio electrónico y son estos contactos que hay entre las neuronas, que se llaman sinapsis, ¿de acuerdo? Esto es una micra, ¿sí? O sea, un micrómetro, 1000 veces menos que un milímetro. O sea, es algo muy, muy reducido. Es donde las neuronas se yuxtaponen y liberan estos gránulos que están aquí, que aquí dentro está el glutamato. Pues bien, en esta parte están los receptores NMDA. ¿Están ellos? Sí. Pero están toda esta plétora, todo este conjunto que aquí está reducido, aquí saldrán 30 proteínas. Nosotros hemos estudiado el proteoma de la sinapsis y hay más de 2000.
Imaginaros ahí, es como estar en hora punta en el metro y tener ahí los NMDA que dicen, no, yo soy el NMDA, y diría, ya, pero todos funcionan conjuntamente, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos están orquestados, están funcionando pues como, pues esto, como una orquesta que está mandando señales para abajo. Esa neurona recibe información, los NMDA, estamos de acuerdo que son súper importantes y para los investigadores NMDA o Green es el top, pero sí que es verdad que conjuntamente trabajan para mandar ese mensaje para abajo. Y no tan solo estos receptores que están aquí, sino los que están del otro lado, ¿sí? En la parte, digamos, presináptica. Y de acuerdo con esto, un poco y pensando en cómo ampliamos horizontes, es decir, vale, yo estoy buscando tratamientos para los receptores en MDA, pero si estos activan esta vía, ¿por qué no puedo buscar otros tratamientos tal vez para otros receptores o para otras moléculas que estén también participando en este proceso? Porque además estas otras proteínas, cuando no funcionan correctamente, los niños tienen una clínica muy parecida a los niños Green. Dice, hostia, ya es coincidencia, ¿no? Trabajan en el mismo proceso, tienen una clínica muy parecida. Vamos a buscar alianzas un poco. Y esta es la idea de reposicionar tratamientos que funcionen para otras moléculas y que puedan beneficiar a los niños Green. Este proyecto es un poco el que diríamos, ¿no? De esta visión como más holística de los receptores de la sinapsis glutamatérgica. Y bueno, actualmente pues estamos probando un poco pues esta convocatoria de proyectos europeos para intentar pues obtener, no tan solo ampliar alianzas con otros grupos de investigación, sino también pues, con otras comunidades de familias. Y ya sí que termino, un poco el resumen. Como os decía al principio, ha sido un año que consideramos bueno, siempre puede ser mejor, pero hemos reclutado 2 buenas estudiantes, que esto es oro. Nos han permitido pues, hacer las anotaciones funcionales de variantes, digamos, nuevas y típicas, desarrollar también el método para anotar estas complejas, que teníamos de compromiso, ¿no? De pagar con vosotros, pues, hacer esta anotación de las complejas. Ya tenemos el método para hacerlo, ya hemos empezado con 2 de ellas y seguiremos con las otras. No os he hablado mucho de los modelos de greenpatías, principalmente me he centrado también en hablar de tratamientos, estas moléculas que ya, bueno, principalmente la espermidina y estos 11 compuestos adicionales que estamos evaluando. Y algo importante también es el aumento de masa crítica a través de interacciones con otras asociaciones europeas GRI y también de otros laboratorios. Siempre tenemos, yo creo que como investigadores que trabajamos en enfermedades minoritarias, la problemática es la misma, el contexto biológico para muchos de nosotros es muy parecido y lo mejor es que siempre vemos investigadores que están dispuestos a colaborar, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Y ya está. Y termino con la última. La foto es un poco antigua, prometo cambiarla. No encontré la que hicimos ahí. Está bien. Está bien, bueno. 8 o 10 años. Está bien. Nos quita años, sí. ¿Por qué? Pues el cumpleaños de Miguel. Y... sí, falta una. Ya están un poco de puesta al día. Bueno, varias observaciones. Bueno, que esta foto no es actual. Punto número 1. 2. Esto es que estaba montando. Que Mireia dirige a hombres. Aquí también. 3. Que en mi grupo solo hay mujeres. Y que las neuropediatras suelen ser mujeres también. No, os pongo al día un poco de Silvia porque, bueno, todos es muchísimo cariño y ella os quiere un montón. Yo también le tengo mucho cariño. Y Silvia está realizando una experiencia profesional y personal, creo, fantástica.
Está en Burdeos desde hace, creo que un mes o dos, y ha empezado su etapa postdoctoral. Los investigadores, cuando terminan el doctorado, muchos están desquiciados y se van a hacer yoga o se van a un monasterio budista, pero otros dicen, no, no, yo soy masoca y yo voy a por ello. Y entonces ella decidió irse a Burdeos, donde hay un grupo de referencia de estudios de receptores NMDA impresionante. O sea que aprenderá muchísimo. Bueno, seguro que le cuesta mucho no estar aquí. Con todos los conocimientos, volverá. Y volverá. Sí, volverá con el pelo azul. Sí, sí. Y nada más. Bueno, gracias también por todo el apoyo. Esto ya lo he dicho, pero no me canso de repetirlo. Gracias. La destilita solo vale para niños. Para adultos no se le puede dar. Sí. Sí, la lesemina está indicada a cualquier edad. Sí. Por poner un plazo, los compuestos de estos nuevos que están ahora mismo en fase experimental en el laboratorio, Sí. ¿qué tiempo pueden llegar qué tiempo puede tardar en llegar a mi hijo? Decir, oye, esto va bien, se lo puedo. Es una pregunta difícil de responder. Depende, sí. Hay algunos que sí que se encuentran en la dieta y esos irían muy rápido. Hay otros que tal vez no hay una regulatoria y entonces hay que trabajar toda esta parte más de despachos y más de agencias de medicamento, que sería un poco más lento. Pero para algunos de ellos yo creo que podría ser relativamente rápido. Cuando digo relativamente rápido es un año de estudios preclínicos, luego pasar al ratón, pues tal vez un año más. Y luego ya... A partir de ahí habría que hacer un ensayo, entiendo, ¿no? Un estudio piloto, población sana, tal vez, o no, y luego pasar al paciente. Sí. Son 3 años, pero los fáciles 3 años. Perdón, los fáciles 3 años un poco. Casi algo a lo bestia que se lo hace. Tal vez 2 años, sí. 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 Dime. Esos otros neuroreceptores que has nombrado, díctanos el nombre, ¿sabemos si hay algún tipo de estudio, si se ha hecho algo, si están investigando, esos que pueden coadyuvar a nuestro NMDA? ¿Se está trabajando en ellos? ¿Hay enfermedades ya definidas sobre ellos? Sí. ¿Es una línea nueva que está en punto de partida o cómo está? O sea, sobre el reposicionamiento de fármacos para otras enfermedades, sí que hay la gente que trabaja con receptores de AMPA, están tratando niños cría con L-serina. Es algo que se está empezando. Sí, lo están empezando en Dinamarca. ¿En Dinamarca? Sí. Sí. Y aparentemente, por la conversación que tuvimos en noviembre, estaban respondiendo de forma favorable. Pero el AMPA y el NMDA funcionan más o menos en la misma, en la misma guía y en el mismo sentido, que hacen efectos complementarios, ¿no? ¿Sería de esperar entonces un avance en esos dos neuroreceptores nos pueda ver en el futuro? Exacto, sí. Tanto sobre receptores AMPA y reposible. Lo que pasa es que quizás los estudios en GRIN con receptores NMDA están yendo un poco más rápidos que en receptores AMPA y entonces ellos se están nutriendo un poco de esta experiencia. Pero también hay otros tratamientos que van sobre otros, no necesariamente receptores, sino también la parte presináptica, liberación de glutamato, pues que también queremos aprovechar nosotros. En este sentido, para barrer, ¿no? Para casa y ver si
los NMDA se ven beneficiados por otros tratamientos. Sí. Muchísimas gracias a vosotros.